Hola, ¿qué tal? Un saludo, bendiciones, bendiciones a sus vidas. Bueno, y quisiera comenzar con el tema número 4 de verdades bíblicas. Recordándoles que verdades bíblicas es algo que el Señor puso en mi corazón para compartir en este espacio de Facebook. Y empezando desde el Génesis hacia adelante, vamos a ver a, a disfrutar cómo nos lleva el Señor y con la intención de llevar la palabra de una manera sencilla, simple, corta, lo más corta posible y tocando sobre todo generalidades. ¿Y por qué el tema de verdades bíblicas? ¿Por qué la importancia? Porque dice la palabra del Señor que había dos hombres, uno que edificó sobre la arena y vino la tempestad y fue grande su ruina, y otro hombre edificó sobre la roca, vino la tempestad y prevaleció. Déjame decirte que esa palabra de Dios escrita en Lucas, que es verdad, muy, muy de verdad, para aplicarla a nuestras vidas, ese cimiento, ese fundamento que es Cristo, es ese fundamento como en aquellas casas, llamémosle así, en México o en cualquier parte del mundo, aquí en Estados Unidos, que para edificar una casa se pone un fundamento, un cimiento, y se pone abajo en la parte primera. Para construir una casa se pone piedra sobre piedra para tener un cimiento sólido, un cimiento rígido, fuerte, y empezar a construir. Así es verdades bíblicas donde piedra tras piedra vamos a ir construyendo para ir edificando e ir siendo edificados en nuestras vidas. Bueno, quisiera comenzar, yo le puse el número 4 como tema, hojas de higuera o vestiduras del Cordero. Un saludo y bendiciones para aquellos que están en vivo viendo este video, esperando que esta palabra de verdad no solamente la escuchemos, sino la atesoremos, que es de grande bendición. Bueno, voy a estar leyendo una versión Vulgata Torres Amades, esa Biblia grande que en México está muy grande. Esa es la versión y voy a estar leyendo Génesis 2, 7 en adelante. Como introducción quiero decirte que Dios creador siempre se toma el tiempo y se tomó el tiempo y en ese tiempo que Él se tomó del polvo y del agua, ¿sí? Porque tú y yo somos polvo, la palabra de Dios es un elemento que Dios usa, el agua, es esa agua de vida, y Dios del lodo hace al hombre, y no solamente Dios del lodo hace al hombre, sino que también lo hace con detalles, lo hace eh, detalladamente, y como resultado tenemos un hermoso diseño, y ese hermoso diseño era Adán. Y entre muchas cosas que podríamos mencionar, en este hermoso diseño Dios le da piernas para moverse como a nosotros de un lado para otro, le da ojos para ver la naturaleza, así como nosotros podemos ver a nuestros familiares, a nuestros amigos, y por medio de la vista podemos ver cómo Dios hace un hermoso diseño en nosotros, y también nos da manos, nos da boca
para hablar con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Nos da manos para acariciar, para disfrutar. Y ahí está ese hermoso diseño. Y en este hermoso diseño que somos tú y yo, en ese hermoso diseño que Dios empezó ahí del lodo a formarlo, y como resultado de esa hermosa obra, también puso algo muy importante y puso un raciocinio, una conciencia. Dios hizo al hombre un ser pensante, un ser que tiene un razonamiento. Y quiero leerte lo que dice en Génesis 2:7 para continuar. Dice: formó pues el Señor Dios al hombre del lodo de la tierra. Sí, es importante, el lodo de la tierra. Y le inspiró en él, en el rostro, un soplo o espíritu de vida. Y quedó hecho el hombre viviente como alma racional. Me llama la atención algo muy corto, no quiero entretenerme porque son temas bien nutridos, bien amplios y trato de dar generalidades. Me llama la atención que aquí dice que formó pues el Señor Dios al hombre del lodo de la tierra, o sea, lo formó en la tierra. No solamente el Señor agarró el polvo ahí en la tierra o aquí en la tierra y le puso agua y formó un lodo y lo empezó a formar, ¿sí? Sino que a nosotros siendo polvo aquí en la tierra, ¿sí? En ese mundo, llamémosle así, usted va a ir entendiendo, yo le voy a dejar palabras para que usted las tenga y el Espíritu Santo le vaya indicando muchas cosas. En ese mundo, en esa tierra donde vivimos, de ahí nos toma con su palabra y sopla, dice el Señor, espíritu de vida. El soplo del Señor es vida, ¿sí? Y hace al hombre viviente con alma racional. Y yo me fui al diccionario y según el diccionario, la palabra racional es un adjetivo y dice en el diccionario que es de la razón o relacionado con ella. Es un hombre con razonamiento. Y también dice el diccionario que obedece a juicios basados en el pensamiento y la razón. Pues bien, déjame decirte que Dios al hombre lo equipó con un razonamiento y no solamente lo equipó a esa obra preciosa y le dio un razonamiento, sino que lo puso en un hermoso jardín del paraíso. Y para seguir avanzando, quiero dejarte una notita bien breve que estaba yo meditando antes de venir aquí. Y en esta película me gustaría que tú y yo, en vez de poner a Adán, pusieras tu nombre, pusiera yo mi nombre, y viéramos que ese paraíso es nuestro hogar, nuestra casa, y no solamente nuestro hogar, nuestra casa, sino ya más íntimamente, más personalmente, más directamente, ese paraíso no solamente está representado en nuestro cuerpo, ¿sí? Sino que nos da especificaciones el Señor en este día, que este cuerpo tipifica esa tierra, este mundo en Europa, en Francia, así como el mundo tiene continentes y demás, y hay un lugar donde tú vives específicamente, ¿sí? Este cuerpo es tipo del mundo y tu corazón, ¿sí? Tu vida personal, ¿sí? Tu estilo de vida es ese paraíso.
¿sí? Ese eres tú, ese jardín del paraíso. Amén. Había plantado el Señor Dios desde el principio un jardín delicioso en que colocó al hombre que había formado y en donde el Señor Dios había hecho nacer de la tierra misma toda suerte de árboles hermosos a la vista y de frutos suaves al paladar, y también el árbol de la vida en medio del paraíso, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tomó pues el Señor Dios al hombre y le puso en el paraíso de delicias para que cultivase y guardase. Ya que el Señor, nuestro Dios, ha puesto esta alma en este cuerpo para que ahí, ¿sí? Que también nos ha dado, muy importante, un espíritu. Somos, en este cuerpo hay un alma, y ahí hay un espíritu, y guardemos nuestro corazón. Dios, que es santo, se rige, sabemos nosotros que se rige por enseñanzas. Dios es un Dios que se rige por principios, por leyes, y a Adán le dio un mandato, solo un mandato le dio a Adán, ¿sí? Y ese mandato era no desobedecer, no desobedecer. A nosotros Dios nos da un mandato. Dentro de sus leyes, sus estatutos, todo lo encierra Dios en la obediencia. Y vamos a ver cómo sucedió esto. En el 16 dice, le dio también este precepto diciendo, come si quieres del fruto de todos los árboles del paraíso, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comáis, porque en cualquier día que comieres de él, infaliblemente morirás. Y me viene un versículo, una parte del versículo, un versículo en la Biblia, perdón, donde dice la palabra del Señor para todo ser humano, para todo creyente, para todo aquel que está viendo estos videos. Dice la palabra del Señor, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y así a Adán le dijo el Señor, come de todo, ¿sí? Pero de lo que no tienes que comer, ese es tu mandato, que comas de lo que te va a edificar, y de lo que no te va a edificar, no debemos de comer. Entonces repito lo que dice la palabra del Señor, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque en cualquier día que comieres de él, infaliblemente morirás. Hay consecuencias al desobedecer, al pecar. Hay consecuencias. Hay consecuencias al desobedecer a Dios. Y a Adán le dijo, obedece. Sabemos por nuestra conciencia o nuestro razonamiento, cuando hacemos algo mal, algo indebido, lo sabemos. Sabemos por ese razonamiento que Dios nos ha dado. El ser humano, tú y yo, sabemos día a día lo que estamos haciendo, de dónde venimos, dónde nos metimos, qué dejamos entrar a nuestros oídos, a nuestros ojos, cuál es la obra de nuestras manos, cuál es nuestro conducir, nuestro caminar, todo lo sabemos. Por eso que Dios puso en este gran diseño, en esa conciencia, en ese razonamiento, y sabemos. Y aunque tratemos de autoengañarnos, porque a veces entramos en esa postura, llamémosle así, y queremos autoengañarnos, ¿sí? Y aunque tratemos de autoengañarnos a nosotros mismos, la conciencia, ¿sí? Ahí está. Y la consecuencia de pecar es la muerte, dice el Señor. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice su palabra. Dios es quien constituye el matrimonio y forma una hermosa pareja
no solamente aquí en esta escena, sino a través del mundo. Es Dios el que constituye los matrimonios. Y quiero leer, dice en el 18, dijo asimismo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle ayuda y compañía semejante a él. Por tanto, el Señor Dios hizo caer sobre Adán un profundo sueño y mientras estaba dormido, le quitó una de las costillas y llenó de carne aquel vacío. Y de la costilla aquella que había sacado de Adán, formó el Señor Dios una mujer. Dios bendiga a la mujer, la cual puso delante de Adán. Y dijo o exclamó Adán, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Llamarse ha pues hembra, porque del hombre ha sido sacada. Y ambos, a saber, Adán y su esposa, estaban desnudos, no sentían, por ello rubor ninguno. ¿Sí? Adán y Eva estaban en una condición de inocencia, y como muchos de nosotros al nacer tenemos una cierta inocencia, no inocencia que seamos inocentes del pecado, porque hay una condición que ya en los videos pasados ya lo expliqué y pueden ver otros videos, lo que es Verdades Bíblicas 3, 2 y 1, ahí está mucho de lo que hemos venido hablando. Pero como estamos hablando de matrimonios, como estamos hablando de hogar, como estamos hablando de vidas personales, como estamos hablando de que tenemos un corazón, que estamos en un jardín del Edén, y en ese jardín del Edén que es nuestra casa, entran muchas cosas a nuestro hogar, a nuestro corazón, por medio de la televisión, por medio de lo que hay en el mundo. A veces nosotros vamos al mundo y traemos cosas a nuestra vida, y esa inocencia poco a poco el hombre la ha ido afectando. Quiero dejar algo así muy, muy cortito para avanzar. Muchas de las veces los padres de familia, por no conocer de Dios, se descuidan, y se descuidan dejando entrando a los primos, a los amiguitos y ciertas cosas, no solamente a nuestras casas, sino a nuestras vidas. Y ahí otras personas también que se descuidan, y nos juntamos, vienen a meter esa basura o eso que rompe la inocencia. No quiero mencionar ciertas cosas, pero creo que usted me entiende. Y aún en eso tenemos que, o nos lleva más bien el Señor a recordar ciertas cosas de nuestra niñez y demás, porque de eso debemos de ir ante el Señor y descontaminarnos y limpiarnos. Conforme la palabra va a ir avanzando, usted me va a ir entendiendo. Bueno, cierro ese pequeño paréntesis. No quise dar mucho detalle para avanzar. Y Adán y Eva, me puse aquí en una nota, Adán y Eva estaban en una condición de inocencia, con la libertad de disfrutar en el Edén, y hablar sobre todo libremente con Dios. ¿Sí? Había una comunión, había nada roto delante del hombre, de esta pareja y Dios. No había ninguna ruptura, sino que había una unidad, una comunión, Señor, aquí estoy. Y ahí estaba esa relación, porque Dios nos está hablando de la relación hombre-Dios. Dios en Adán y Eva, al ser humano, ¿sí? Ahí le conté que usted, en vez de poner a Adán y a Eva, usted puede poner su nombre, yo pongo mi nombre. Dios en Adán y Eva, en el ser humano, puso como defensa un razonamiento, puso una conciencia como defensa. Y esa defensa la puso para no ser engañados.
y no caer en desobediencia, ¿sí? La desobediencia o el pecado hablamos que trae muerte o trae la muerte. Y muchos teniendo este razonamiento, esta conciencia, ignoran a propósito qué es la muerte. Aquí yo me puse una notita y la puse en azul para explicarles un poco lo que Dios me estaba permitiendo traer a ustedes. El ser humano tiene una conciencia, un razonamiento. Y muchos teniendo ese razonamiento y esa conciencia, ignoran, me puse yo aquí. Y ignoran es una palabra de ignorancia, ¿sí? Sabemos que muchos, desafortunadamente, hay pueblos por los gobiernos, ciudades, que están en ignorancia, que no saben leer, que ignoran la palabra de Dios, ¿sí? Pero no necesariamente me estoy refiriendo solamente a eso, de que hay una ignorancia, que no se tiene el conocimiento, sino también me puse aquí que ignoran, y me lo puse aquí a propósito, ¿sí? Porque también ignorar es como si alguien me habla y no hago caso. Eso es ignorar. Oye, Javier, ven, y lo ignoro. Me habla un supervisor y lo ignoro. Me habla un señalamiento en el freeway o cualquier cosa y no deseo hacer caso a eso. Eso es ignorar. Y me puse aquí que muchos ignoran a propósito, ¿sí? O se ponen en esa condición de, yo voy a ignorar, no lo voy a hacer. Y también ignoran lo que es la muerte, ¿sí? Ahorita vamos a explicar algo muy importante, ya casi para terminar. Bueno, sigo. El razonamiento y la conciencia nos indican o alertan antes de pecar, para que no se tenga excusa, ¿sí? Para eso fue dejada la conciencia, el razonamiento, para que antes de pecar no pequemos y no tengamos excusa. Voy a leer. ¿Era la serpiente el animal más astuto de todos? ¿Cuántos animales había hecho el Señor Dios sobre la tierra? Y dijo a la mujer, ¿sí? ¿Por qué motivo os ha mandado Dios que no coméis de todos los árboles del paraíso? A la cual respondió la mujer, del fruto de los árboles que hay en el paraíso, sí comemos, mas del fruto de aquel árbol que está en medio del paraíso, nos mandó Dios que no comiésemos ni le tocásemos siquiera, para que no muramos. Ahí está la conciencia que se le pudo haber hecho caso, ¿sí? Pero también me puse unas notas aquí para avanzar, porque no me quiero detener, quiero hacerlo corto. Y me puse yo que hay 3 aplicaciones a la palabra muerte. Hay 3 tipos que debemos de saber, 3 aplicaciones. Primeramente hay una muerte espiritual. Si tú recuerdas, aquí está Adán y Eva y tienen una comunión con Dios por estar en la inocencia, por estar como creación de Dios y no haber pecado, están en comunión con Dios. Pero al pecar, ¿sí? Hay una muerte espiritual. Es decir, hay una ruptura de la comunión. No se puede comunicarse uno con Dios. Está rota esa relación. Quiero que me entiendas. Muerte espiritual es la ruptura de esa relación con Dios. También hay otra aplicación que es la segunda, es una muerte física, ¿sí? Esa muerte física estamos más familiarizados con ellos porque está estipulado que el hombre muera una vez y después el juicio. Vamos a la tumba, esa es una muerte física, ¿sí? Y la tercera aplicación
es la segunda muerte. Y la segunda muerte eh, es después del juicio. Dice la palabra del Señor que la segunda muerte es el lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. De todo esto Dios estaba tratando de que Adán y Eva no cayeran en esto, que no cayeran en una muerte espiritual, que no cayeran en una muerte física, porque como resultado de todo esto hay una muerte segunda, una muerte de perdición en el lago de fuego. Y para eso puso Dios la conciencia, por eso es que Dios hizo al ser humano un ser racional. Continuamos. Dijo entonces la serpiente a la mujer: oh, ciertamente que no moriréis. Recordemos que el enemigo siempre va a atacar la conciencia, ¿sí? El razonamiento. Ahí el enemigo lo que quiere es robar, matar y destruir lo de Dios, ¿sí? Dijo entonces la serpiente a la mujer: oh, ciertamente que no moriréis. Sabe Dios que en cualquier tiempo que comieres del árbol, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores de todo, del bien y del mal. Y vio Dios pues la mujer, vio pues la mujer que el fruto de aquel árbol era bueno para comer y bello a los ojos y de aspecto deleitable, y cogió del fruto, ¿sí? Ahí la mujer vio y dijo: no pasa nada, es bonito, si voy para acá, si voy para allá, aunque sé que mi conciencia me está diciendo y conozco de principios, ¡zas! Dice, y le comió, y dio también de él a su marido, el cual comió. Déjame decirte que el pecado consumado en el hombre, ¿sí?, lo hace estar desnudo, nos desnuda, no podemos ocultar cuando hemos pecado, ¿sí? Y aun el hombre, y aunque el hombre diga o sienta que no pasa nada, el daño ya está hecho. Ese es el engaño de la serpiente antigua, de que no pasa nada. Pero aún el mismo razonar y la conciencia nos sacude en nuestra mente ya después de pecar. Hay algo que sabemos que hemos pecado. Y en esa condición o estado de muerte espiritual, sabiendo que viene una muerte física y que por último una muerte segunda y eterna, el mismo hombre se atreve a hacer su propia manera de redimirse, su propia religión, llámese religión, me puse aquí, doctrina de hombre, argumentos sin base, y todo esto es como resultado apacigua su conciencia, ¿sí? Porque el hombre saca su misma religión. El cubrirse o redimirse así de esta manera son hojas de higuera, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, y espero que estés entendiendo este mensaje y veamos cómo están nuestras vidas. Luego, estoy leyendo la palabra del Señor, dice: luego se le abrieron a ambos los ojos, y como echasen de ver que estaban desnudos, cosieron o se acomodaron unas hojas de higuera, y se tuvieron unos delantales o ceñidores. Ahí está Adán y Eva en el pecado,
después de que pecaron, la conciencia les dice que está mal. Y aún en esa condición se cubren, sacan su manera de tapar esa desnudez. Se les ocurre a ellos, oh, así voy a estar bien. Y se visten, ¿sí? El hombre en pecado siempre se esconde. No solamente nos cubrimos de esas hojas de higuera, sino que también nos escondemos. Espero que me vaya entendiendo. Primero se hizo delantales de hojas de higuera, ¿sí? Que es tipo de la religión o la religiosidad. Luego se esconde, huye de Dios, no se deja encontrar, ¿sí? Allá me imagino yo a Adán ya cubierto con su delantal y demás, y andándose escondiendo de Dios, no dejándose encontrar. Y la palabra del Señor lo que quiere es encontrarnos. La palabra del Señor lo que quiere es decirnos, ¿dónde estás? Y cuando la voz de Dios le llama el hombre y la mujer, no solamente se esconden, se excusan. Así somos. Voy a leer, ya casi para concluir. Y habiendo oído la voz del Señor Dios, que se paseaba en el paraíso, al tiempo que se levantaba el aire después de mediodía, se escondió a Adán con su mujer de la vista del Señor Dios, en medio de los árboles del paraíso. Entonces el Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? El cual respondió, he oído tu voz en el paraíso y he temido, y llenándome de vergüenza porque estoy desnudo, y así me he escondido. Le replicó, pues ¿quién te ha hecho advertir que estás desnudo? Sino el haber comido del fruto que yo te había vedado que comieses. Respondió Adán, la mujer que tú me diste por compañera me ha dado del fruto de aquel árbol, y le he comido. Dijo el Señor Dios a la mujer, ¿por qué has hecho esto? La cual respondió, la serpiente me ha engañado, y he comido. Dijo entonces el Señor Dios a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita tú eres, o seas entre todos los animales y bestias de la tierra. Andarás arrastrando sobre tu pecho, y tierra comerás todos los días de tu vida. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu raza y la descendencia suya. Ella quebrantará tu cabeza y andarás acechando su calcañal. Aquí quiero hacer una pauta para que me entiendas. Aquí a Adán y a Eva ya los había mordido la serpiente. Y a la descendencia de Adán, que somos los hijos, los seres humanos aquí, dice que nos acechará. El enemigo es el tentador. Y Dios lo que quiere es que sepamos que tenemos una conciencia de lo que hemos hecho y de lo que haremos. Y que no nos escondamos, ¿sí? Porque Él quiere hacer algo que es el centro de este mensaje, ya para terminar. Dijo asimismo a la mujer, multiplicaré tus trabajos y miserias en tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y estarás bajo la potestad o mando de tu marido, y él te dominará. Y a Adán le dijo, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que te mandé no comieses, maldita sea la tierra por tu causa.
Con grandes fatigas sacarás de ella el alimento en todo el discurso de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de los frutos de las hierbas o plantas de la tierra. Mediante el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a confundirte con la tierra, de que fuiste formado, pues que polvo eres, y a ser polvo tornarás. Y Adán puso a su mujer el nombre de Eva, esto es vida, atento a que había ser madre de todos los vivientes. ¿Sí? Me gusta esta parte que dice, y Adán puso a su mujer el nombre de Eva, esto es vida, atento a que había de ser madre de todos los vivientes. Y aquí estamos nosotros, todos los vivientes, con un razonamiento, con una conciencia. Podemos ver que cuando nos ponemos a cuentas con Dios, nos perdona, nos saca de esa condición de pecado y sana nuestra conciencia. Aquí en lo leído vemos cómo Dios, espero que usted entienda cómo Dios operó al hablar con Adán y Eva y los perdonó, ¿sí? Y los sanó de esa conciencia. Pero lo hace Dios y lo hace a su manera, no a la manera del hombre, no a nuestras ideas, nuestras religiones, a lo que nosotros creemos y pensamos, no, sino que Dios lo hace a su manera. Y vamos a ver aquí la manera de Dios. En su misericordia nos dice en la palabra, en la Biblia, y no solamente nos dice, sino que también nos deja una figura, una representación, ¿sí?, de cómo Él perdonó a Adán y a Eva, y cómo Dios quiere perdonar a la humanidad en pecado. En esa figura que solo cubre, muestra para un futuro lo que estaría por venir, y ya no cubrir, sino perdonar. Ahorita se lo voy a explicar. Y el hombre lo continuará heredando y pasando por la fe. ¿Cómo es que Dios suple del perdón? Me explico. Leyendo una nota me explico. Dios nos deja una figura de lo que hizo o en lo que hizo con Adán y Eva. Y esa figura es de algo que habría de venir. Y eso que habría de venir es lo que no cubre como cubrió a Adán y a Eva al ser perdonados, sino que en esa figura, por medio de la fe, es en aquello que verdaderamente perdonaría al hombre. En el 22 dice la palabra del Señor, y dijo, ved ahí a Adán, que se ha hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues echémosle de aquí, no sea que alargue su mano y tome también del fruto del árbol de conservar la vida, y coma de él y viva para siempre. Y le echó el Señor Dios del paraíso de deleites para que labrase la tierra de que fue formado. Y desterrado a Adán, colocó Dios delante de él, delante del paraíso de delicias, un querubín con espada de fuego que andaba alrededor para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. Hizo también el Señor Dios a Adán y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió.
Esas pieles fueron unas pieles de un cordero. El Señor del huerto, ahí en el huerto, en el paraíso, frente a Adán, tomó un cordero. Y ese cordero lo sacrificó. El mismo verbo de Dios que visitaba a Adán y a Eva, después de perdonarlos o en el perdonarlos, les mostró y tomó un cordero, un animalito, y lo mató. Y dentro de todo lo que hizo con ese cordero, delante de Adán y Eva, tomó las pieles y los vistió. ¿Sí? Les vuelvo a repetir el versículo. Hizo también el Señor Dios a Adán y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. Unas pieles de cordero, vestiduras de salvación, de un sacrificio, de uno que murió. Un cordero murió. Y así, en Adán, les implantó la fe en algo que por el momento los cubría, en ese animalito, y a través de los años, el hombre ha venido, el pueblo de Dios, a hablar de este sacrificio. Y ahora, hace aproximadamente 2021 años, que ya no es el corderito, el animalito, sino es el Cordero de Dios. Aquel Cordero de Dios que vino Dios mismo a traer perdón, Dios mismo ahí en la cruz tomar tu lugar. Ahí el mismo Cordero de Dios que sabía que tú y yo estamos en pecado, que tú y yo no hicimos caso a la conciencia, que tú y yo nos hemos cubierto muchas de las veces con una religión, que tú y yo nos hemos escondido y nos hemos excusado con todo y pecado. Ahí el Cordero de Dios hizo ese sacrificio, siendo inmolado, siendo clavado, siendo destrozado, pero resucitando y estando sentado a la diestra del Padre, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, te dice a ti y a mí que hay fe, que hay esperanza, que hay lavamiento, que hay perdón de pecados y que Él tiene unas vestiduras individuales de salvación. Y eso solamente es cuando tú vas y no te escondes, cuando tú te dejas encontrar, cuando tú decides hablar con el Señor, cuando tú abres tu corazón y le dices, sí Señor, con mí, de esta manera o de aquella, directa o indirectamente, esta es mi condición, y te invito a que me perdones. O sea, no me escondo, sino me abro para recibir esas vestiduras de salvación. La fe de uno que habría de venir para ser inmolado en el sacrificio y con su sangre de ese hermoso sacrificio dar vida y perdón. Que Dios te bendiga y que Dios toque nuestros corazones para que nos abramos y no nos escondamos de aquel que puede perdonarnos. Yo quisiera orar para quedar despedidos. Señor Jesús, yo vengo delante de ti dándote gracias e invitando a la audiencia que ve este video a que abramos nuestro corazón. Ahí tú que ves este video y conoces o no conoces del Señor, y el Señor por su palabra te encuentra, ahí ábrele tu corazón,
ábrele y saca aquello que está detrás de esas hojas de higuera. Entrégaselas al Señor y dile: estoy desnudo, estoy perdido, estoy en muerte y necesito vida. Te invito, Señor Jesús, a que por medio de tu sacrificio me des vida, que des vida a mi espíritu, para que no haya esa muerte espiritual, sino que mi espíritu tenga vida, que yo pueda estar limpio delante de ti mediante tu sacrificio. Y que sé que al morir físicamente va a haber un juicio donde, si tú me absuelves en este momento, si tú me perdonas, podré ir en inocencia a tu presencia y ser libre de pecado por medio de tu sacrificio. Y así evitar, Señor Jesús, ir a esa muerte segunda, a ese lago de fuego, e ir a tu presencia, porque tu palabra dice que ahí donde estés tú, ahí estaremos nosotros, aquellos que decidimos lavar nuestras vestiduras, ser vestidos de salvación, no importa qué tan sucios estemos. Tu palabra dice, Señor, que si nuestros pecados fueren tan rojos como el carmesí, tu salvación, tu perdón puede hacer blancos como la blanca lana. Dios te bendiga, el Señor te guarde. Bendiciones, Maranata.